Gente, sean bienvenidos una vez más, espero estén bien. El día de hoy vengo a traerles un tema bien conocido y que causa bastante polémica entre los creyentes, como lo es el comer o no comer de todo. Y esto incluye, por supuesto, el comer carne de cerdo, que misteriosamente es el tema central de todas estas discusiones. No es sobre si comes culebra o si puedes comer águila, ya que todo se puede comer, ¿no? Sino sobre este animal en específico. Antes de continuar con el video, quiero pedirte que dejes tu like y te suscribas y rogarte encarecidamente que te quedes hasta el final del video, independientemente de tu posición respecto a este tema. Sé que puede ser difícil y de repente no estén de acuerdo con la orientación de las ideas, pero tendremos mucho texto bíblico. Aquí no inventaremos nada ni daremos interpretación personal más allá de un simple razonamiento lógico, lo que conocemos como meditar en la palabra, para poder entender cómo ella se explica y se refuta ella misma. Ahora, la forma en cómo vamos a proceder con esto es la siguiente. Yo seré un elemento totalmente neutro. Iremos recorriendo por la Biblia el por qué sí se puede comer carne de cerdo, mostrando los distintos versos bíblicos que se usan para justificar esto. Comprobaremos a base de la Biblia si esto es cierto o no. Luego expondré los 3 puntos más comunes usados para defender estos pasajes como válidos ante la acción de consumir esta carne. Y después de esto usaremos los mismos versículos desde otra postura, que es la de no poder comer esta carne. Yo quiero que los que quieran comer de todo se pongan a la izquierda y los que dicen no comer de todo a la derecha. Esto hablando de forma figurativa, porque a la final se supone que todos somos hermanos y ante un tema como este debemos unirnos a la luz de la palabra, no haciendo caso de prédicas ni palabra de hombres, sino de la palabra profética más segura, ¿ok? Entonces vamos a ir recorriendo esos versículos que se usan para decir que usted ya puede comer cualquier tipo de carne, incluyendo carne de cerdo. Vamos a comenzar con lo que es Levítico capítulo 11, versículo del 1 al 2. Dice así: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles: hablad a los hijos de Israel y decidles: estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Y bueno, aquí se nombran los animales que sí se pueden comer, pero se dice que como aquí Jehová manda a decir a los hijos de Israel, para la iglesia no cuenta, porque el pueblo de Israel es una cosa y la iglesia es otra. Bueno, así dicen. Génesis 9 del 1 al 4. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes. Os lo he dado todo, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Este pasaje es usado para decir que todo nos era permitido comer, y que antes de que el pueblo y solo al pueblo se le diera esa dieta, todos comían lo que quisieran. Primera de Timoteo capítulo 4 del 1 al 5. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración ha sido santificado. Leyendo este pasaje parece decir que actualmente sí se puede comer de todo, pero de todas maneras sigamos leyendo más textos bíblicos. Hechos capítulo 21 del 24 al 25. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos
de sangre, de ahogado y de fornicación. Este versículo es usado para decir que los que no son judíos no tienen que guardar la ley, en la cual según está también la dieta que se le ha dado en Levítico 11. Marcos 7 del 15 al 19. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola, y él les dijo: ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpio todos los alimentos. Bueno, y con esto dicen que Jesús limpió todos los alimentos. También tenemos Hechos 10, que lo pueden leer ustedes, pues es muy conocido y trata sobre la visión de Pedro, y también es usado para decir que Dios hizo limpio todos los alimentos. Primera de Corintios 8:8. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Esto lo usan para decir que a los que no comen, que no porque no coman son más santos o algo así, y justifica que eso es lo que eso no los hace más aceptos al Señor, el comer o no comer carne de cerdo. La gente siempre le gusta usar mucho este versículo. También tenemos Colosenses capítulo 2 del 16 al 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiestas, lunas y días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y finalmente tenemos también Romanos 14 del 1 al 3, que es el más usado para dar punto final a este tema según los de la izquierda, y dice así: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Y acompañado también del versículo 14, el cual dice, el versículo 14 en este mismo libro, dice así: yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Y esto dicho totalmente como para decir que el cochino ya no es inmundo, y que si tú piensas que es inmundo, es solo inmundo para ti. Imagínense. Y estos son los versículos más usados que se usan para justificar todas estas cosas, las cuales parecen decir que todo es cierto y que puede usted comerse esas ricas costillitas de puerco a la parrilla. Y sé que hay más versículos que se me escapan. Si ustedes conocen otro no mencionado aquí, pónganlo en los comentarios. Ok, entonces todo bien para los de la izquierda, les parece que eso es lo que es, que el Señor ya ha hablado, ya ustedes pueden comer carne de cerdo porque parece ser que aquí lo dice. Ahora vamos a ver todos estos versículos desde los de la derecha, y finalmente expondremos, como dije, los 3 puntos importantes que han sido responsables de tal interpretación. Vamos a comenzar entonces con Levítico 11 del 1 al 2, que leímos que decía: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles: hablad a los hijos de Israel y decidles: estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Yo sé que les gusta decir que allí dice que esto es solo para Israel, pero vamos a usar un poco de sentido común. No va a decir hablad a los hijos del mundo, porque en ese momento Dios es con ellos, y si se está dirigiendo a ellos es porque son ellos los elegidos. O sea que en cierta forma, a pesar de todo lo que han decidido, de lo que han hecho, ellos han decidido seguirle, por lo que es obvio que las instrucciones son dadas a los que decidan seguirle. Pero ciertamente esto no nos dice nada, incluso puede ser algo ambiguo. Veamos ahora Génesis 9 del 1 al 4, ¿no? Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueva y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Y ustedes dirán:
Mira, ahí está, te estás contradiciendo tú mismo. Pero bueno, como les vengo diciendo, de la Biblia no podemos tomar un versículo y decir literalmente que dice tal cosa, porque cada uno viene acompañado de un contexto y es imposible separarlo de él. Pero veamos, dice que todo lo que se mueva y vive se puede comer, según parece, ¿no? Entonces, cómanse esto, o quizás esto, sería más apetitoso, ¿no? O mejor esto, vayan, disfrútenlo, ¿verdad? No podemos descontextualizar esto solo para consentir nuestras ideas y deseos. Escuchen con atención. Para este punto de la historia ya se conocían los animales puros e impuros. Ya Noé sabía de esto. Y Dios no tiene necesidad de, cuando dice esto, de recordarle a Noé como si él fuera un ser sin entendimiento. Imagínense que Dios tenga que explicar con lujos y detalles cada vez que se hable sobre alimentos. La Biblia tendría unas 10.000 páginas o algo así. Para esto, un ejemplo. Vamos a Génesis 7, los primeros versículos. Dice así: dijo luego Jehová a Moisés: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Lo que supuestamente solo fue dado por primera vez a Moisés y al pueblo en el desierto ya estaba aquí desde los inicios. Ya se sabía de esta instrucción de vida fundamental para el ser humano. Ahora te pregunto, ¿Jehová allí no dijo que metiera parejas de aves impuras? ¿Significa esto que no las metió? De ninguna manera, si no, no viéramos águilas ni zamuros hoy en día. Si él ya sabía, ya se le había dado la instrucción, ¿por qué iba a repetir otra vez lo mismo? Siendo que solo era Noé el que estaba escuchando y obedeciendo. A lo largo de la Biblia, si vemos que Dios repite instrucciones varias veces, pero es porque por el pasar de las generaciones y también porque realmente no entienden, como es el caso de Pedro. Para lo que vayan a decir que allí no habla de animales puros o impuros de Levítico, ya que en la traducción de Reina Valera se dice limpio y no impuro como tal, pero la palabra hebrea usada en el versículo 2 que tradujeron como limpio es tahor, la cual significa puro. Vamos ahora a 1 de Timoteo 4 del 1 al 5. Como leímos anteriormente, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Aquí tenemos otro de los versículos más usados y por supuesto descontextualizados para poder entender. Para poder entender esto, primero debemos comprender que desde Jesús hasta los últimos tiempos de los apóstoles, los principales contendientes eran los judíos, que eran usados por el enemigo para tratar de retorcer el mensaje, y que por supuesto los gentiles no llegasen a ser injertados. Tenemos, mira, 1 de Timoteo capítulo 1 del 3 al 10. Dice así: como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes
y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Como ven, la lucha era contra las falsas doctrinas y todo iba en torno a lo que los judíos creían, incluyendo hasta el tema de las genealogías, con la cual ellos justifican que Jesús no era el Mesías. Imagínese usted. Pero aquí dice que la ley es buena si usted la usa correctamente, o sea que hay un mal uso de la ley. También dice que la ley no fue dada para los justos, significa que para nosotros los justos está invalidada la ley. De ninguna manera, si no nos advirtiera de su mal uso. Y su buen uso también es otra cosa que nos dice que debemos hacer. Como era lo que estaba pasando allí en ese momento, hacía muy mal uso de la ley, haciéndose creer, o sea, se creían doctores en la ley y no entendían ni siquiera lo que hacían. Dice que es para este grupo de personas, esto todo lo que nombramos anteriormente, porque ellos la rompen. Y el justo, que somos nosotros, se supone que no la rompemos, por lo que no tendremos condenación en ella. De eso se trata esto. Ahora volvamos a 1 de Timoteo 4, del 3 al 5. Prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Ya en este punto debemos comprender que el tema no era sobre comer la carne, esta de cerdo o no, sino que estos mismos maestros torcían la palabra haciendo un mal uso de la ley. Y la clave está en el versículo 3 y el 5. El 3 dice: prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. No dice que Dios creó, aquí nos dice que Dios creó para. O sea, eso significa que esos alimentos vienen con una condición. Esa condición dice que esos alimentos fueron creados para eso. Pero ¿cómo sabemos entonces qué alimentos son esos? Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Ese es el versículo 5. ¿Es que acaso usted cree que va a agarrar una rata, una culebra, y va a decir: por la palabra de Dios santifico esta rica rata? Si dice así, es porque Dios apartó en su palabra ya de antemano estos alimentos. Podemos encontrarlos en Levítico 11, lo que se puede comer. Esto es lo que el Señor ha santificado. No es lo que usted santifique, porque usted no tiene ese poder. Entonces, como ya les dije, el tema principal era este problema de estos falsos doctores de la ley. Vamos ahora a Hechos 21, del 24 al 25, que era el que decía: tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y fornicación. Aquí tenemos más de lo mismo. Enemigos judíos infiltrándose, dañando la imagen de los fieles, diciéndole a los judíos creyentes en Yeshua que Pablo y los demás eran herejes que rompían la ley de Dios. Es por eso que ellos tuvieron que apegarse a estas cosas de raparse la cabeza, lo cual era parte de algunas de las cosas de la ley de Moisés, que sí que cambiaron un poco algunas cosas, pero habían demasiada disputa y por eso ellos debían proceder cautelosamente. Ahora veamos el versículo 25. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Y ustedes dicen: ahí está, nosotros no guardamos la ley. Bueno, ciertamente si usted dice y cree así, usted es verdaderamente un gentil.
Pero bueno, pondré un poco de contexto que significa del significado de gentil. Gentil viene del hebreo goy, que significa nación, y en plural sería goyim, que sería naciones. Esta palabra por sí solo no significa un degradativo. De hecho, esta palabra la podemos encontrar en la Biblia para referirse a Israel también, como por ejemplo en Génesis 12:2, en Génesis capítulo 12, versículo 2. Y dice así: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Donde la palabra aquí para nación es goy. Pero también lo podemos ver en Éxodo 19, versículo 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y aquí la palabra que se usaron para gente fue goy, que como dije es gentil, gente o nación. Y la otra palabra fue kadosh, que significa apartado o santo. Entonces Israel son gentiles santos. Vea cómo es la cosa, que hoy en día se toma la palabra gentil como a todo aquel que no pertenezca a Israel étnicamente, pero en realidad usted puede ser un goy kadosh o simplemente un goy, un gentil como tal. Si usted no es goy kadosh, usted está fuera de pacto. Por eso que el que aceptó al Señor ya no es gentil común, sino un gentil apartado. Pero nadie usa esa terminología porque podrían confundirse. Pero bueno, si quieres seguir llamándote gentil a ti mismo para justificar que no debes guardar la ley de Dios, pues hazlo. Volviendo al versículo 25, ¿ustedes de verdad creen que los iban a dejar así de fácil? No, que solo se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. No, para este momento ellos se dirigían hacia ese lugar para impartir en persona la buena doctrina, porque también ocurría que llegaban enviados como de ellos, pero en realidad eran farsantes. Vamos ahora a Marcos 7, del 15 al 19. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpio todos los alimentos. Aquí tenemos que darnos cuenta y usar un poco de lógica de que allí no se está hablando de limpiar los alimentos, de que Jesús limpió los alimentos allí, y menos de que por eso ya se puede comer carne de cerdo y cuanta carne usted se le antoje. En primer lugar, eran judíos estos fariseos, tenían las mismas enseñanzas y costumbres, así que puedes dar por sentado que no tenían ni comían cerdos. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? La cosa es que ellos hacían inmundos alimentos que eran tocados por los que no se lavaban las manos, como ellos habían prescrito. Si había un pan y este era tocado por alguien que no se lavaba las manos, el pan se hacía inmundo, y por eso prohibían tocar con las manos sucias, y de paso, agregado a esto, le atribuían contaminación espiritual. Es por eso que Jesús dice en el texto que eso no es lo que contamina al hombre. El texto en la versión Reina Valera también dice: esto decía, agregaron el esto decía, haciendo limpio todos los alimentos. Y esta mala traducción hace parecer que está diciendo que purifica todos los alimentos del mundo, a pesar de que ese ni es el tema. Aquí lo que en realidad se quiso decir es que el organismo limpia estos alimentos al pasar por el proceso de digestión. Esto lo podemos notar en el hebreo original, donde vemos cómo se agregan cosas y traducen según ellos les parece. Aquí en la descripción les voy a dejar una Biblia en hebreo donde ustedes pueden estudiar cada una de las palabras que ustedes quieran y comparar la traducción, las diferentes traducciones, e indagar qué es lo que realmente se está diciendo. Y así no se quedan con lo que uno les dice, sino que ustedes buscan por ustedes mismos también. Sigamos con 1 Corintios 8:8. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Este es otro versículo que es sacado de contexto como siempre. Aquí la situación es la siguiente, y repito, aquí no se trata sobre el tipo de carne o comida
que se está comiendo. Aquí lo que se expone es lo que había dentro de los corazones de los que eran nuevos y de otra nación. Cuando algún gentil aceptaba al Señor, por lo general venía de prácticas paganas de hacer sacrificios a ídolos y esas cosas. Entonces, ellos al ver que los judíos comían tranquilamente los animales que ellos antes sacrificaban a sus ídolos, ellos sentían que estaban comiendo como para sus ídolos. Y ese es el tema principal aquí. Pero es obvio que lo que los judíos comían no era cerdo de ninguna manera. Porque ese ni siquiera es el tema aquí. El tema es el desconocimiento que los hacía aún presos. Mientras que los judíos con conocimiento eran libres porque sabían que solo hay un solo Dios. Es cuestión de solo leer el capítulo completo, léanlo y se darán cuenta de todo lo que se trata este capítulo. Vamos con Colosenses 2 del 16 al 17. Por tanto, nadie os engañe en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiestas, luna o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. El capítulo 2 de Colosenses es bastante complicado, ya que antes de llegar al versículo 16 se nos da una larga explicación sobre de qué trata esto. Y nuevamente les digo, no trata sobre comer carne de cerdo, más bien trata sobre todas las ideologías y dogmas los cuales el mundo era preso, incluyendo también los mismos judíos, aunque en este caso ellos no eran judíos, y lo digo porque sé que les gusta decir que el versículo 14 anula la ley de Dios, porque el versículo 14 dice así, dice lo siguiente: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Aquí el acta que tenemos en nuestra contra no es la ley de Dios, sino la sentencia que teníamos por el pecado, la sentencia de muerte. Estas personas, como dije, no eran judíos, eran gentiles, o sea, eran de otra nación, que iban a aprender más sobre Dios, y de ninguna manera se les iba a decir que la ley de Dios estaba invalidada, cuando el único documento que tenían era precisamente el rollo de Moisés, y de por sí las cartas que son basadas en lo que ellos tenían hasta ese momento de palabra del Señor. Y por último tenemos Romanos 14, que si no le damos el contexto de lo que estaba pasando allí, pareciera totalmente decir que sí, que usted es libre de comerse todo lo que usted quiera. Pero en realidad aquí se nos habla más de lo mismo, de los débiles de la fe y de cómo los creyentes que contendían con los que eran débiles de la fe. Nuevamente digo, aquí no se trata del tipo de carne. Cuando dice yo sé y confío, ese es en el versículo 14 en el versículo 14 de Romanos 14. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. Para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. No puedes venir y usar esto para decir que ahora todo se puede comer, ya que esto lleva incluso una enseñanza. Vean lo que estaba pasando. Nada de lo que ha sido hecho para comer puede ser inmundo. ¿Y qué hacían los débiles en la fe? Hacían la comida inmunda al comer como sacrificado a ídolos. La palabra usada para inmundo aquí es koinos, el cual significa común o profanado. Entonces dice Pablo que nada que el Señor haya apartado puede ser profanado. En el versículo 14 no tiene que decirte a ti ninguna comida es inmunda, porque se supone que se está hablando de la comida. Y si dice que es comida, es porque es comida, lo que tenemos en Levítico 11. Por eso el tema no trata sobre qué tipo de carne, porque aquí ya se sabe qué es comida y qué no, sino que trata de lo que ellos desarrollaban en sus corazones, tanto gentiles como judíos, los cuales estos también contendían, llamando a los gentiles comunes. Y es allí donde tenemos la visión de Pedro en Hechos explicando eso, para que Pedro lo diga a los judíos. Es increíble cómo por falta de contexto la Biblia parece dar consentimiento a ideas erróneas y dogmas peligrosos que nos terminan apartando de Dios y dividiéndonos nosotros mismos. Pero aún así Dios nos da la oportunidad de buscar y encontrar. Si llegaste hasta el final de este video, déjame decirte que eres un verdadero hijo de Dios que decidió investigar cada una de las cosas que yo he dicho aquí en este video. Por los que cerraron el video comenzando,
son solo paja que será apartada del trigo, por ello no hay que preocuparse. Espero crezcan en el Señor, siempre investigando e indagando todo lo que nos llega. Recuerden desechar lo malo y retener lo bueno. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.